Marcelo, ¿cómo se lee la elección del nuevo primer ministro británico? ¿Cómo hay que interpretarla en la relación con Argentina también? No solo con el mundo, que tiene una lectura, si es un hombre de Trump, de no, dónde está encolumnado, sino con la Argentina. Nosotros tenemos una relación más que especial con el Reino Unido por una situación que no hace falta ni recordar. Por Malvinas. Bueno, a ver, vamos por parte. Primero, hay grandes incógnitas con lo que va a pasar con Boris Johnson, que es de quien se trata, de quien estamos hablando, en el momento en que tenga que empezar a tomar decisiones concretas. Porque incluso hay biógrafos de él que dicen que una faceta de Boris Johnson es lo que muestra ante el público con un discurso a veces incendiario, grandilocuente, que se asemeja un poco a lo que es Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, muchos se emparentan las campañas de ambos. Pero por otro lado dicen que es una figura sumamente pragmática y que va a responder sobre todo a lo que sean en el momento concreto de tomar esas decisiones, lo que le signifique un mayor rédito político a él, en su figura personal. No ya tanto para el Reino Unido, sino a lo que es su carrera, que ha sido fulgurante, porque hay que decirlo, si uno hace un poco de retrospectiva, hasta 2016, cuando se produce el Brexit, que hay que decirlo también, nadie apostaba un mes, unos cuantos días antes de ese 23 de junio, de que el resultado iba a ser 52-48, pero a favor de salir de la Unión Europea. Uno de los que apostaba a eso de entrada era este señor Boris Johnson. Y por eso muchos han depositado en él la expectativa de ver cómo se va a concretar esa ruptura. Ahora, si esa ruptura se produce y si el Reino Unido finalmente se va de la Unión Europea, habrá que ver cuáles van a ser los términos, si es un Brexit duro, semiduro o finalmente consensuado como lo pretendió hacer en su momento Theresa May. Habrá que ver cómo se empieza a reagrupar el Reino Unido en su relación con el resto del mundo. Uno de ellos, que ya se apresuró a decir que lo invitaba a establecer contactos directos, francos y muy estrechos, era precisamente Donald Trump. Y el resto del mundo, por ejemplo, además de mirar con atención, entre ese resto del mundo estaba el Mercosur, de flamante acuerdo con la Unión Europea, que no regiría en el caso de que el Reino Unido se vaya, pero que también de alguna manera hizo un guiño a posibles relaciones, sobre todo por alguna relación comercial que ya se establece en esos términos con Londres. Pero todavía hay mucha incertidumbre y creo que en la agenda urgente entre los temas de Boris Johnson casi ni figuramos por esa cuestión de la premura de que está todo el Reino Unido. Tiene una situación económica apremiante, o no digo que sea apremiante, sino en los términos nuestros, ¿no? En los términos nuestros, sino que tiene sus urgencias. Y sobre todo, ¿qué pasará después en los términos que se produzca esa ruptura? Si es un Brexit duro, se habla de que la Unión Europea no le va a perdonar a Londres ser un miembro de fuste que se va y que le va a hacer pagar ese costo de alguna manera. Entonces, la necesidad urgente que va a tener el Reino Unido es de buscar esos nuevos mercados, de tratar de apostar a esas nuevas relaciones, pero seguramente no le va a ser fácil. De hecho, hasta el 31 de octubre tiene plazo para decidir y para materializar esa salida, aunque ya el propio Boris Johnson y su entorno están hablando de pedir una nueva prórroga, que hasta ahora Bruselas dijo que no está dispuesta a darla. Está hablando de pedir una especie de salvoconducto para llegar a 2020 y hacer una salida más consensuada, más negociada, y que si no se llega a producir esto, tendrá que barajar y dar de nuevo, porque además los laboristas por el otro lado, Boris Johnson llega de la mano de los conservadores, están reclamando no solamente un cambio o una definición con respecto al Brexit, sino también nuevas elecciones generales. Entonces, este Brexit que en su momento David Cameron lo convocó casi graciosamente diciendo no hay problema, hagan el referéndum que lo ganamos caminando, se cobró a David Cameron, acaba de cobrarse a Theresa May y nadie sabe cuál va a ser la suerte de este señor, que es con un discurso, si se quiere, muy contestatario, de ruptura, sedujo a buena parte de la población británica que no estaba de acuerdo con la forma o con los métodos que usaba la Unión Europea en la vida cotidiana de los británicos. Ahora, a la hora de los bifes, habrá que ver cómo responde. ¿Qué pasa, no? Claro. En el momento concreto, ¿no? Marcelo, en ese escenario, ¿cómo ves la cuestión de Malvinas, esta relación entre Inglaterra y Argentina, pensando en las islas? Bueno, eso es una de las cuestiones que decía. Yo creo que todavía ni debe aparecer en su radar, pero si lo tomamos siempre haciendo una interpretación en función de esta cuestión de costo-beneficio, es probable que también entre a pesar
lo que cuesta para el Reino Unido o lo que le significa para el Reino Unido en función de mantener ese interés geoestratégico o lo que le puede redituar, por ejemplo, en ganancias con respecto a recursos, sobre todo pesqueros, o las exploraciones que habían iniciado, ya iniciaron hace unos cuantos años sobre el tema del petróleo, por ejemplo. Entonces, ahí van a tener que, seguramente él va a sopesar eso, más allá de lo que sea su postura diplomática, me parece que va a ser el pragmatismo lo que se va a imponer, y si él considera, además de la presión interna que pueda llegar a tener, por supuesto, ¿no? El voto conservador puede, no olvidemos que Margaret Thatcher en el momento de la guerra de las Malvinas estaba casi fuera de Downing Street y gracias a la guerra reconstruyó su poder y casi que se perpetuó en él hasta que los británicos dijeron basta, pero la sucedió también un conservador. Entonces esa presión de los conservadores va a tener en cuenta seguramente Johnson al tomar una decisión. Pero creo que todavía es muy apresurado. No he escuchado, yo concretamente hubo especulaciones, escuché colegas que decían que tuvo alguna relación cuando él fue alcalde de Londres con el presidente Mauricio Macri mientras era alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un contacto que han tenido más allá de esas situaciones protocolares, pero no es lo mismo el encuentro entre dos alcaldes que entre dos jefes de Estado, ¿no? Y más entre dos jefes de Estado con intereses tan contrapuestos con respecto a lo que es Malvinas, por ejemplo. Han vivido una guerra, digamos, exactamente. No la han protagonizado ellos, ni ellos ordenaron nada. Obviamente se sabe eso, pero representan los dos países que estuvieron en guerra, ¿no? Sin duda, sin duda. Aunque para ellos hoy Malvinas, aunque nos duela mucho, es una breve. Digamos, Malvinas no está en la agenda, me parece, no sé, Marcelo. Sí, al menos no en la agenda mediática, pero seguramente la presencia de militar importante ahí obedece a esos intereses geoestratégicos, en lo que no solamente seguro va a contar el Reino Unido también, porque ahí tiene intereses que tienen que ver con la OTAN y en la que también entra a tallar Estados Unidos, ¿no? Que es el socio. Trump ha tenido una postura bastante clara con respecto al Brexit, lo festejó cuando se produjo. Acuérdense que fue una sucesión de batacazos electorales que iban más allá de lo que decían las encuestas, el Brexit en junio y después lo que pasó el segundo martes de noviembre del 2016 con la propia victoria de Donald Trump frente a Hillary Clinton, ¿no? Que dicho sea de paso, les comentaba antes, este fin de semana había podido ver lo que es un documental por Netflix que se llama Nada es privado y que tiene que ver con todo esto, porque se muestra la actuación de Cambridge Analytica en las elecciones de ambos procesos y eso los emparenta mucho, tanto del Brexit como el triunfo primero en las primarias y luego en la elección general de la postura de Donald Trump frente a Hillary Clinton. Repita el nombre de la serie. Nada es privado, por lo menos esa es la traducción con la que le han hecho, dura un poco más de 2 horas, pero la verdad que está... ¿Es peli o es...? Es un documental, es un documental, no es una serie, es un documental de 1 hora y pico, 2 horas, alrededor de 2 horas, pero va recopilando personajes que tienen que ver con esta historia, que son protagonistas del mundo actual. Nigel Farage, que es otro de el principal impulsor del Brexit, yo no lo recordaba con un protagonismo tan grande en el momento en que es elegido Donald Trump, la participación que tuvo en los actos y los encuentros que tuvo con el propio Trump, e incluso haciendo discursos en el propio Estados Unidos. Y uno ahí se empieza a preguntar el papel que tienen estas grandes empresas de la Big Data y el papel que tienen en las elecciones. Incluso hay una referencia también a la Argentina en ese documental. Mira vos, vale la pena entonces. Recién hablabas de discursos explosivos y demás, de discursos contundentes, y no pude hacer otra cosa que pensar en Bolsonaro, ¿no? Que también es un hombre que llega con un discurso de ese tipo. ¿Qué análisis haces de Bolsonaro después de este tiempo de gestión? Bueno, si uno... Entre lo que prometió y lo que hizo. Y si uno quiere hacer ese punto de conexión, aparece Steve Bannon, el ideólogo de la campaña de Donald Trump, el célebre, por decirlo de alguna manera, participante de este sitio, el Breitbart, que es un sitio de supremacistas blancos de publicación, y que también estuvo en el Brexit y que también estuvo en el triunfo de Donald Trump y asesoró hacia la segunda vuelta a Bolsonaro. O sea, en esta relación que se está haciendo de nuevos liderazgos, yo creo que lo de Bolsonaro en pocos meses de gobierno ha puntualizado y ha marcado que respondió a lo que se insinuaba en la campaña y lo que se dijo de él. Es decir,
Posturas, a ver, por tomar algunas básicas, de los más criticados, hubo una toma de con la muerte de 2 defensores líderes indígenas y la persecución de ambientalistas, hay una denuncia muy fuerte de lo que está pasando con la deforestación de la Amazonia en este momento. Las medidas que tomó para sintonía con Estados Unidos fueron muy fuertes, de hecho, cuando viaja a Estados Unidos tropezó con algunas cuestiones diplomáticas, no lo recibieron en Nueva York, lo declararon persona no grata el propio alcalde neoyorquino, se refugió en la otra costa, se fue hacia Texas, ahí sí estuvo con Bush, el expresidente George Bush hijo, intercedió también por una mayor relación con Estados Unidos, pero desde el punto de vista de política interna ha tenido muy mal trato con la prensa y estalló el escándalo de lo que se da en llamar en Brasil el vasallato, que es las revelaciones que un periodista y abogado constitucionalista norteamericano que se llama Glenn Greenwald, que trabajó para The Guardian y que ahora es la figura de un sitio que se llama The Intercept, empezó a divulgar comunicaciones entre el propio juez y ahora ministro, ex juez y ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, con los fiscales de la Operación Lavallato, en la cual quedó demostrado en esas comunicaciones que había un manejo de la situación y de la Operación Lavallato, otrora presentada como la gran operación anticorrupción digna de ser imitada por toda Latinoamérica, en la cual Moro trataba de dejar fuera de la campaña a Lula. Bueno, eso que podría haber generado ya a esta altura para muchos la renuncia de un ministro, Bolsonaro salió a respaldarlo y redobló la apuesta, porque ahora se habla de una persecución a este periodista Glenn Greenwald, que hace 12 o 13 años vive en Brasil, está casado con un diputado, es un matrimonio del mismo género. Igualitario. Y que tiene adoptados dos chicos con situaciones realmente que desde el Estado, del gobierno brasileño han sido de persecución y de acoso como para que saque del tema de la palestra la investigación que está realizando. Marcelo, antes de irnos a la pausa, recuerdo cuando Brasil tenía las elecciones, nosotros como argentinos estamos atentos porque según quien ganara era el escenario posible. ¿Los brasileros están atentos a nuestras elecciones? ¿Mucho, poco, nada? Bueno, Bolsonaro ha tomado partido por el presidente Macri, ha dicho que no puede ganar la fórmula Fernández-Fernández porque sería la posible instalación de una nueva Venezuela, según sus palabras, en el continente. Ha tomado partido, pero muy, muy explícitamente, vino a la Argentina, lo volvió a hacer, más allá de las bromas. En la opinión pública, diríamos, la oposición brasileña, nucleada en el Partido de los Trabajadores, espera que el resultado sea la inversa, porque lo toman eso como una especie de regreso, entre comillas, de otras posturas políticas que no son las que están en este momento en auge, sobre todo en Brasil, en Argentina o, por ejemplo, más concretamente en Colombia con Iván Duque o en Chile con Sebastián Piñera. Siempre está ese termómetro. Hoy, este año tenemos elecciones también en Uruguay, tenemos elecciones en Bolivia en muy pocos meses, pero lo de Argentina puede resultar clave por lo que ha representado en este momento esta elección y por lo que significó en su momento. Bueno, llegamos a esta unión del Mercosur, muy diferente a la unión de la UNASUR anterior o del Mercosur como estaba planteando antes, porque ahora el Mercosur se plantea uniones o acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, como lo ya ha aprobado, pero que le falta mucho, dicho sea de paso, de ejecución con la Unión Europea, pero que es totalmente diferente a lo que se planteaba antes. Entonces, eso va a incidir seguramente. Bien. Marcelo, un placer como siempre. No, gracias a usted por la invitación. Visita.